Muy bienvenidos a todos aquellos que, con el deseo de conocer un poquito más a Dios, nos reunimos en torno a este proyecto audiovisual para que podamos tener un momento de encuentro, de reflexión, los unos con los otros, cuyo único fundamento es abrir la palabra de Dios y entender el regalo de la salvación. Quiero daros la más cordial bienvenida y compartir con vosotros una reflexión personal en este día, porque cada día como hoy es un día especial, que recordamos nuestra creación, recordamos nuestra salvación y recordamos las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Muy bienvenidos todos a este programa en el día de hoy. El contexto lo conocéis. Hacer una actualización, la Biblia hoy, con una pregunta que tiene la intención de seguir fundamentando el crecimiento espiritual, tal y como se plantea en Hebreos capítulo 12 del 1 al 3. ¿Está en la naturaleza divina el castigo al ser humano? No sé si alguna vez te has preguntado o te has hecho esta pregunta, pero mi invitación es a que reflexionemos un poco en este versículo. En diferentes ocasiones se me ha preguntado por el significado de dos versículos que están dentro de la carta o del sermón a los hebreos. Los versículos son los siguientes. Capítulo 12, versículo 5 y versículo 6. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? No desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Tomado de la Reina Valera, una de las traducciones más extendidas dentro del mundo de la Reforma. Esas preguntas que me hicieron a lo largo del tiempo me ha hecho reflexionar para ver si podíamos extraer alguna idea, algún matiz filológico basado en lo que escribió directamente el autor, Pablo. Porque si cambiamos o si encontramos algún matiz, estoy seguro que la entonación de la lectura será completamente diferente. Como he mencionado en muchas ocasiones ya, al leer la Biblia debemos de hacer que nuestro intelecto, nuestra capacidad intelectual se cuestione para tomar una decisión acertada acerca de Dios. Estas son las grandes ideas que me persuaden, que me persiguen de forma insistente en mi vida. Cuando hablo de Dios, cuando leo sobre Dios, ¿está definiendo correctamente a ese Dios en el cual creo? Estoy convencido que sí. El problema podría estar en qué Dios creo. No me refiero al Dios monoteísta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No me refiero a eso. Me refiero a algo más sutil, más cercano al día a día. El Dios en el que creo tiene necesidades como los seres humanos de actuar en momentos de crisis. ¿Cómo actúa Dios en momentos de crisis? Términos como disciplina,
o azotar son una definición correcta de la relación de Dios con la humanidad? No te precipites en contestar. Deja que sea el texto el que fluya en nuestra relación establecida a través de este programa, para que los dos seamos capaces de definir en nuestra mente, en nuestro intelecto, a ese Dios maravilloso. ¿Son una definición correcta de la relación de Dios con la humanidad? ¿Has pensado si realmente estos términos definen ampliamente a tu Dios? ¿Cómo se definen estos términos o términos equivalentes puestos en una acción cuyo sujeto es Dios? Fíjate, la palabra disciplinar, diccionario, es un verbo que se utiliza para describir el acto de imponer normas, reglas o medidas para guiar o controlar el comportamiento de alguien. Esto es una traducción, aunque sea online, una traducción del término en castellano. ¿Es esta una necesidad de Dios? Y azotar es un grado más sobre una definición de Dios. Se utiliza para describir la acción de golpear, flagelar violentamente algo o alguien con un látigo, vara o con la fuerza. Esta acción suele implicar golpes repetidos y puede causar daño o daño físico. Por lo tanto, la disciplina y azotar que aparecen en el versículo que acabamos de leer son aplicables al Dios del reencuentro, al Dios de la alianza. Posiblemente algunos de vosotros digan, bueno, si está en la Biblia, tiene que ser. Ahí estoy de acuerdo contigo. El problema es, ¿está realmente en lo que escribió el autor de los Hebreos? Vamos a dar un paseo, si me permitís, por estos textos, que al final, cuando se estudian con detenimiento, inclusive la entonación de la lectura es completamente diferente. ¿Definen estos verbos la esencia de Dios en tu vida? ¿Dios es un Dios medieval? ¿Que en su nombre se llegaron a hacer atrocidades de cientos de muertos por la lectura de la Biblia? Me gustaría que pudiésemos dedicar unos minutos al significado original de estos versículos para entender cómo lo tradujo la Reina Valera y otras versiones recientes. Te invito a que me acompañes. Analicemos de forma gráfica la relación de los versículos 5 y 6 con el resto de los versículos de la sección en la cual fue situado por la inspiración, entre los versículos del 1 al 12. Analicemos en primer lugar la visión en conjunto. Me gustaría que pudiésemos pasar unos segundos, unos instantes, visualizando. Hay dos ideas que están justamente en los extremos, que están justamente en el principio y el final. Y es puestos los ojos en Jesús. Y al poner los ojos en Jesús tenemos una idea paralela, que es trazar sendas derechas. Me parece una percepción realmente extraordinaria. Y hay dos ideas intermedias, versículos 4 al 6 y 7 al 11, que nos permiten entrelazar las dos primeras ideas. Y se nos recuerda, en los versículos del 4 al 6,
aún no habéis resistido contra el pecado lo suficiente. ¿Para qué? Para que pudiendo poner los ojos en Jesús, podamos trazar sendas derechas. Y un planteamiento que necesitamos comprender para que Dios sea realmente útil y trascendente en nuestra vida. Disciplina humana versus formación divina. Esa es la propuesta que tengo para vosotros en este día. La primera parte, los versículos del 1 al 3, nos viene como resultado del final del capítulo 11. Dice el apóstol, por esta misma razón. Y os invito a que utilicemos la Biblia directamente para leer capítulo 11, versículo 39-40, de donde el apóstol dice, por esta misma razón. ¿Cuál es la razón en la cual se nos invita a que participemos en el proyecto de Dios? Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la relación personal y estable con Dios, no recibieron la promesa. ¿De quién habla? De toda la lista de los grandes héroes de la fe de la primera alianza, que se mantuvieron fieles a pesar de las dificultades. ¿Y por qué no recibieron la promesa? Porque Dios había diseñado para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, para que no llegasen a la meta antes que nosotros, a la plenitud, a la madurez. Por esta razón, y vuelvo al versículo 1 del capítulo 12, también nosotros, al igual que ellos, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, desprendámonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que nos es puesta por delante. Permitidme simplemente definir algunos términos, no pretendo que los conozcáis, simplemente permitidme una guía para no olvidar. El término que hemos traducido por asedia solo aparece aquí en la Biblia, lo cual ya nos llama la atención, porque cuando un término aparece solamente una vez, es que se quiere decir algo que es particular y hay que resaltarlo. Para los amantes de la teología eso se llama hapax, término que significa fácilmente atrapable, restrictivo y que obstruye. Es decir, el pecado que fácilmente nos atrapa, aunque sea involuntario, que es el término que aparece junto a la palabra pecado. Es decir, aunque sea un pecado involuntario, aunque sea un error al blanco, a los objetivos, cuidado, que no nos atrape para poder diseñar un camino recto en nuestra vida, que será el final de la reflexión. En el caso que nos ocupa, el pecado que nos atrapa o que atrapaba en primer lugar a los destinatarios primeros del texto, era la incredulidad. Es decir, la falta de confianza en Dios. Toda la carta de los Hebreos ha tratado ese tema. Volver hacia atrás, volver al pasado, a la primera alianza, a los ritos, por desconfianza en el presente y en el futuro. Y eso, dice el autor, que nos
fácilmente nos atrapa, nos obstruye la incredulidad. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el que ejecuta la fe. Es interesante que durante todo el capítulo 11, la palabra que se ha repetido ha sido insistentemente fe, es decir, relación personal y estable con Dios. Y sabéis, esa relación estable, permanente, inquebrantable, tiene un origen y un destino en su autor y consumador. No es un sentimiento, no es un estar me siento bien o no me siento bien, sino es el que se puso en nuestros zapatos, el que anduvo por nuestros caminos. Y la expresión suprema de esa idea la encontramos en su muerte, en el desprecio que le llevó, pero que no quedó atrapado en el sepulcro, sino que está sentado a la diestra del trono de Dios. Qué idea tan interesante. Pongamos los ojos. Y si puede ser todos juntos, como una pongamos los ojos, no en nosotros, sino el que diseña la fe o esa relación personal con él y la lleva a la culminación. Porque no está diciendo nada o no está pidiendo nada que el propio Jesús no haya experimentado en su vida. Considerad, por lo tanto, al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ser no se canse y no desfallezca. Hay algunas versiones que traducen por alma. Ese es un concepto prácticamente filosófico. Nosotros creemos que somos almas vivientes, porque lo dice la palabra de Dios en Génesis. Por lo tanto, es bueno no traducir por alma para que no haya confusiones, sino que para que vuestro ser, nuestra vida, nuestra existencia no se canse y desfallezca. Vivir con Jesús y prolongarlo en el tiempo puede ser difícil para algunas personas. La segunda parte dice, todavía no os habéis opuesto como un acto consciente hasta derramar sangre, combatiendo contra el pecado. Aparece el mismo, y si me permitís, vuelvo atrás. ¿Qué pecado? El de la desconfianza. Ese es el tema que se trata fundamentalmente en la carta para los lectores originales. Respetando este concepto, puedes aplicarlo a cualquier otro detalle en tu vida. No os habéis opuesto hasta derramar sangre, haciendo una comparación con la muerte de Jesús, contra ese pecado tan imposible a veces de identificar, que es la falta de confianza plena. Y habéis olvidado, y aquí tenemos un detalle importantísimo, y habéis olvidado porque es donde aparece la cita tomada del Antiguo Testamento, pero no del hebreo, sino de una versión judía del siglo II a.C. Habéis olvidado la exhortación que como hijos se os habla diciendo, hijos míos, no tengáis en poco la disciplina del Señor. Pero claro, el término que se emplea, que escribe, significa, fijaos, significa entrenar o formar. Estoy seguro que si entonáis
el versículo. No daré la misma entonación a disciplina que a la formación, porque es diferente. Permitidme, hijos míos, no tengáis en poco el entrenamiento o la formación del Señor. Y sigue diciendo, no seas desmayado cuando seas convencido. Fijaos, reprendo, pero el término tiene, y son traducciones de diccionario, no conceptuales solamente, traer a la luz o convencer. Cuando seas traído a la luz por Él. Qué belleza un texto así. El Dios pedagogo, el Dios formador. Tengo la impresión de que el castigo no forma parte de la esencia de Dios. Porque no castigó la rebelión en el cielo. Porque no castigó a Adán y Eva. Porque no castigó a Caín. Es verdad que él tiene la obligación de dejar las consecuencias, pero no el castigo es el final para él, para los justos. Ni tan siquiera es un castigo para los impíos. Porque la aceptación del rechazo divino no es un castigo, es una consecuencia. Porque como todos sabéis, la salvación no tiene nada que ver con un concepto universal, sino de relación personal con Dios. Por lo tanto, si disfrutamos del contexto, lo mismo que hubo grandes personajes bíblicos que se mantuvieron en la relación personal y estable con Dios aparte de las dificultades, dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina o la formación del Señor. Yo aquí veo más a mi Dios y te invito a que tal vez lo compartas. No seas desmayado cuando seas convencido por Él. Cuando te traiga a la luz, al razonamiento, por Él. Porque el Señor, al que ama, entrena y forma. Y finalmente, la palabra azota por sí misma. Hay que entenderla de otra manera. Es persistente a todo el que recibe por hijo. Una formación continua, una formación que se desarrolla a lo largo de la madurez de la vida del creyente. Este sí es un Dios con el que yo me siento identificado. Permanecer bajo la formación. Pues Dios os está tratando como a hijos. Qué interesante es esta idea. A veces este texto ha sido empleado, y a mí me lo comentaron en una ocasión, que a los hijos hay que disciplinarlos, incluso con vara. Pero esta no es la idea del texto. Permaneced bajo la formación, el entrenamiento, pues Dios os está tratando como a hijos. Es decir, Dios nos trata como pedagogo. ¿Estará haciendo por casualidad una alusión a la función pedagógica de los padres humanos y no a la función pedagógica del posible castigo? Dice, porque ¿qué hijo? Es aquel a quien su padre no forma o entrena. Porque si quedáis sin esa formación, y estáis viendo que ya estoy traduciendo los textos directamente con el significado de las palabras originales, de la cual todos han llegado a ser partícipes, si nos quedamos sin esa formación, somos nacidos fuera del matrimonio y no sois hijos. Qué bonita es esta idea.
¿Sabéis? La palabra que se traduce por fuera del matrimonio solamente aparece aquí en la Biblia y aparece en un libro apócrifo judío, nada más. El libro de sabiduría. Y fijaos cómo lo emplean ellos. La familia innumerable de los impíos no prosperará. Es retoño bastardo. No arraigará profundamente ni tendrá base firme. Yo estoy convencido que al escribirse esta carta el autor conocía perfectamente este concepto judío y lo está aplicando. No hablo de la inspiración del libro de sabiduría, pero sí hablo del concepto que ellos explicaban. El apóstol sigue con su razonamiento. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos enseñan, nos forman y los respetamos. Yo no sé lo que sería una educación basada en la formación y no en el castigo. Yo pertenezco a una época en la cual se solía enseñar con la vara. Pero fijaos que si los humanos aprendiésemos de cómo Dios nos forma, nos instruye, nos entrena, tal vez seríamos capaces de desarrollar una pedagogía de formación y entrenamiento para nuestros hijos. Dice, no nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir, versículo 9, porque ellos, en verdad, nos entrenaban por pocos días, pero este nos entrena para lo provechoso, a fin de que participemos en su santidad. La palabra santo significa estar apartado, ser apartado. Pero, ¿en qué sentido? Un creyente santo, cuando sabe relacionarse con Dios de manera coherente. No habla tanto de una característica intrínseca en el ser humano, sino de saber manejar, aprender a ver manejar o aprender a sustanciar su relación con Dios para un propósito. Aunque sigamos teniendo naturaleza caída, aunque tengamos que seguir pidiendo perdón por nuestro pecado y esperando la redención final. Porque en verdad los padres formaban para un periodo. Llega la juventud, llega la madurez y ya terminó. Pero Dios trasciende y está detrás de la madurez espiritual del creyente. Pero para lo que es provechoso, con el objetivo de que participemos de su santidad, la relación que Él tiene con nosotros y nosotros sabemos utilizar para relacionarnos con Él. En verdad que ninguno entrena o forma al presente para ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero más tarde da frutos apacibles de justicia a los que por ella han sido equitativos en carácter, en justicia. ¿Sabéis? Cuando se leen los textos como fueron escritos, sobre todo sin esa influencia medieval que tanto daño ha hecho a la percepción humana de Dios, corregir no nos gusta, formarnos siempre nos gusta,
pero tiene un propósito de verdad. Fijaos la cantidad de veces que aparece la palabra entrenar o formar. Pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido equitativos en carácter. Bonita la traducción. Y llegamos al final. Cuando, recordando el esquema, puesto los ojos en Jesús, las dos secciones centrales donde se plantea las necesidades del ser humano, que es la disciplina, o mejor dicho, la formación, nos lleva a la última parte. Es el momento de trazar un camino, una senda recta a la eternidad, como lo hicieron los antecesores del capítulo 11. Por tanto, reforzar las manos debilitadas y las rodillas entumecidas. Para el autor, volver hacia atrás, volver a la religión antigua, lo describe con un cuerpo paralizado. Tal vez leyendo la carta entera podemos entender con algún matiz más el tema. Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que no se disloque lo cojo, sino más bien sea sanado. ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto realmente tan interesante? Sabéis, hemos recordado nuestra gran necesidad a través de una cita tomada del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. La gran necesidad del ser humano es ser formado por Dios. La verdadera formación no me la puede dar un ser humano que viva bajo las mismas circunstancias que yo. Yo te invito, antes de cerrar la Biblia, a que seamos conscientes y honestos con nosotros mismos. Puesto nuestra confianza en Jesús, podremos hacer sendas, caminos rectos hacia la salvación. Si nos dejamos formar por nuestro Dios. Es la síntesis del capítulo que hemos analizado. Tal vez te pueda servir para pensar, meditar, compartir. Tal vez sería bueno que pusiésemos nuestro corazón en manos de nuestro Salvador, nuestra mente, nuestro ser. Y estoy convencido que no solo tendrás una experiencia en la espera especial, sino en la vida diaria. Recuerda, si eres padre, eres formador. Si eres hijo de Dios, eres alumno en la formación. Permíteme hacer una invitación a tu vida. El que permanece hasta el fin será salvo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y nos encontramos en la siguiente ocasión para gloria y honra de nuestro Dios.